Este es Lothar von Richthofen, hermano menor del famoso Barón Rojo y uno de los pilotos más atrevidos del Imperio Alemán. En marzo de 1918, durante una feroz batalla aérea, su triplano fue alcanzado y se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso. El avión impactó contra cables de alta tensión. El choque casi lo mata. Quedó con graves heridas en la mandíbula, la nariz y la pierna, pero sobrevivió, y tras varios meses de recuperación volvió a volar. Historias como esta fueron frecuentes entre los aviadores de la Gran Guerra. Jóvenes, inexpertos, muchas veces con entrenamientos mínimos, eran enviados al cielo a bordo de estructuras frágiles, sin blindaje, sin paracaídas, con armamento improvisado y con una única misión: matar o morir en el aire. La aviación apenas tenía 11 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Aún estaba en pañales. Lo que comenzó como una curiosidad técnica se transformaría, en apenas 4 años, en una de las formas más peligrosas y brutales de combate jamás imaginadas. Los primeros usos de los aviones fueron casi exclusivamente para reconocimiento. Francia, Rusia y Alemania fueron las únicas naciones que comenzaron el conflicto con fuerzas aéreas mínimamente organizadas. Al inicio no existía armamento a bordo. Los pilotos volaban para observar posiciones enemigas y regresar a tierra para reportar. Pero los aviones no tardaron en probar su valor estratégico. Durante las primeras semanas de combate, un destacamento aéreo británico detectó una maniobra de cerco del ejército alemán. Gracias a ese informe, más de 100.000 soldados británicos pudieron retirarse a tiempo, evitando una catástrofe. Fue la primera gran victoria de la aviación militar, aunque todavía nadie imaginaba lo que vendría después. En paralelo, los globos de observación se convirtieron en una pieza clave para dirigir la artillería. Flotaban cientos de metros sobre el frente, guiando los bombardeos con gran precisión. Pero eran objetivos tentadores, y derribarlos, aunque era extremadamente difícil, era considerado una victoria equivalente a abatir un avión enemigo. A menudo, estaban protegidos con cañones antiaéreos y patrullas aéreas. Muchos pilotos murieron intentando atacar estos blancos estáticos pero fuertemente defendidos. Mientras tanto, los aviones evolucionaban. Al principio, los enfrentamientos entre pilotos de bandos opuestos eran casi caballerescos. Se saludaban, se observaban y a veces simplemente se ignoraban. Pero eso cambió muy pronto. Si querías cegar al enemigo, debías eliminar a sus ojos. Los aviones de reconocimiento. Así nacieron los primeros combates aire-aire. En ausencia de armamento adecuado, los pilotos recurrieron a todo lo que tuvieran a mano. Se lanzaban piedras, ladrillos, granadas de mano. Incluso hubo intentos de usar ganchos de agarre para derribar al enemigo. Nada de eso funcionaba con eficacia, pero la necesidad de combate ya estaba sobre la mesa. La primera muerte aire-aire confirmada ocurrió cuando un piloto ruso estrelló su avión contra uno austrohúngaro. Ambos murieron. Fue una maniobra desesperada pero histórica. A partir de ahí se intentó usar revólveres, rifles e incluso escopetas, pero los resultados eran casi siempre nulos. Era imposible apuntar con precisión mientras se pilotaba un avión que vibraba, temblaba y podía desintegrarse con cualquier mala maniobra. La verdadera revolución llegó con la ametralladora. El piloto francés Roland Garros fue uno de los primeros en instalar una en el morro de su avión. Pero eso implicaba disparar a través de la hélice, lo cual era un problema obvio. Para solucionarlo, reforzó las balas con placas metálicas, esperando que las balas que las impactaran simplemente se desviaran. Sorprendentemente, funcionó, por un tiempo, hasta que su avión fue capturado por los alemanes. Y ahí entró en escena el ingeniero holandés Anthony Fokker. Trabajando para el ejército alemán, desarrolló un sistema sincronizado, un mecanismo que coordinaba el disparo de la ametralladora con el giro de la hélice, evitando que las balas la impactaran. Fue una innovación monumental. Por primera vez, los pilotos podían disparar directamente hacia donde apuntaban sus aviones. Así nació el Fokker Eindecker, el primer avión verdaderamente diseñado para el combate aéreo. Y con él, Alemania dominó los cielos durante meses. A esa etapa se la conoció como el azote Fokker, y fue la primera vez en la historia que una fuerza aérea consiguió superioridad aérea completa sobre el enemigo. El cambio fue inmediato. Ahora los aviones no solo eran útiles, eran esenciales. Cada ejército comenzó a invertir recursos enormes en mejorar motores, fuselajes, armas y entrenamiento. Las escuadrillas se organizaron, las formaciones de combate se estandarizaron, y el cielo se transformó en un campo de batalla más, igual de cruel y mortal que las trincheras.
Los pilotos comenzaron a recibir nombres y rostros. Los medios de comunicación los convirtieron en héroes. Se creó el término As para designar a los pilotos con 5 o más victorias confirmadas. El más famoso de todos fue Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, con 80 derribos confirmados. Su triplano rojo se convirtió en una pesadilla visible desde tierra. Pero la realidad del combate era todo menos heroica. A medida que el combate aéreo se volvía parte fundamental de la guerra, también se volvía más despiadado. Los aviones evolucionaban a un ritmo vertiginoso. Se volvían más rápidos, más maniobrables y más letales. Pero también seguían siendo estructuras frágiles hechas de madera, tela y alambre. Un solo impacto bien colocado podía convertirlos en antorchas voladoras. El tanque de combustible solía estar ubicado justo frente al piloto, en el fuselaje superior. Un disparo enemigo podía hacerlo estallar, convirtiendo el avión en una trampa mortal en llamas. Y lo más terrible era que muchos pilotos ni siquiera contaban con paracaídas. Durante gran parte del conflicto, las fuerzas aliadas, especialmente los británicos, prohibieron el uso de paracaídas por una razón tan absurda como trágica. Creían que los pilotos se rendirían demasiado fácilmente si tuvieran una vía de escape. Solo los observadores en globos tenían permitido llevar paracaídas. Para los aviadores, si el avión se incendiaba, solo quedaban 2 opciones: morir quemado o saltar al vacío. Sí, hubo casos documentados en los que los pilotos elegían lanzarse sin paracaídas antes que arder vivos. Algunos llevaban pistolas para dispararse si su avión se incendiaba. Otros simplemente se quedaban dentro, resignados a su destino. El horror del combate aéreo no estaba solo en el enfrentamiento, sino en lo que venía después si algo salía mal. A pesar de estas condiciones inhumanas, los combates entre pilotos enemigos eran intensos y extremadamente cercanos. Los llamados duelos de perros eran enfrentamientos donde 2 o más aviones se perseguían en círculos cerrados, intentando colocarse detrás del enemigo para disparar. En este tipo de combate, la habilidad individual del piloto lo era todo. No importaba tanto el modelo del avión, sino la capacidad del piloto para anticipar los movimientos del enemigo, mantener el control y disparar en el momento justo. Y es que en la Primera Guerra Mundial no existían miras electrónicas ni sistemas de asistencia al disparo. Todo dependía del ojo, del pulso, del instinto. El combate era tan cercano que en muchas ocasiones los pilotos podían ver los rostros del enemigo, ver cómo intentaban huir o incluso cómo recibían los impactos. Un piloto francés relató que, al aterrizar después de un combate, encontró su avión salpicado con la sangre del piloto enemigo, al que había disparado a menos de 20 metros de distancia. Las cabinas eran abiertas, lo que significaba que los pilotos estaban totalmente expuestos al frío extremo, la lluvia, la nieve y el viento constante. A grandes altitudes, la falta de oxígeno provocaba mareos, visión borrosa e incluso desmayos. No existía calefacción ni presurización. El aceite del motor solía salpicar directamente en la cara del piloto, y el ruido era tan ensordecedor que muchos terminaron con daños auditivos permanentes. El entrenamiento era, en el mejor de los casos, rudimentario. Algunos pilotos eran enviados al frente con solo unas cuantas horas de vuelo. No conocían bien el comportamiento del avión, ni las maniobras de combate, ni los límites del fuselaje. Las tasas de mortalidad durante el entrenamiento eran alarmantes. Muchos morían antes de ver siquiera un combate real. Incluso para los que sobrevivían al adiestramiento, el primer enfrentamiento solía ser el último. En algunas unidades, más de la mitad de los nuevos pilotos no superaban los primeros 15 días en el frente. Aún así, los escuadrones necesitaban hombres. La guerra no daba tregua. En el año 1917, los británicos introdujeron el avión Sopwith Camel, uno de los más emblemáticos del conflicto. Era rápido, maniobrable y potente, pero también muy difícil de controlar. Su par motor era tan fuerte que los giros a la izquierda eran casi imposibles, mientras que a la derecha eran extremadamente rápidos. Muchos novatos murieron intentando dominarlo, pero en manos de un piloto experto, era letal. Los alemanes, por su parte, mejoraron el Fokker Doctoray, el famoso triplano del Barón Rojo. Aunque no era el avión más rápido, su capacidad de giro era insuperable. Podía cambiar de dirección con una rapidez asombrosa, lo que le daba ventaja en los duelos a corta distancia. Sin embargo, su estructura no era muy resistente, y en más de una ocasión se desintegró en el aire durante maniobras extremas. Y mientras los aviones se perfeccionaban, también lo hacía la artillería antiaérea. Al principio del conflicto apenas existía.
Los soldados disparaban con rifles desde las trincheras con suerte marginal, pero pronto comenzaron a instalarse cañones diseñados específicamente para derribar aviones. Su precisión aumentó, su alcance también, y estar a baja altitud se volvió extremadamente arriesgado. Pese a ello, muchos pilotos continuaban volando bajo para atacar a las tropas enemigas en tierra. Amaban arriesgarse. Algunos lo hacían por orgullo, otros por el deseo de vengar a compañeros caídos. Las ametralladoras disparaban ráfagas sobre las trincheras. Otros llevaban bombas pequeñas que lanzaban a mano. Era un tipo de guerra aérea improvisada, brutal y sin reglas claras. Poco a poco, los escuadrones se volvieron más organizados. Se desarrollaron tácticas, formaciones de ataque, roles dentro del escuadrón. El combate dejó de ser individual y pasó a ser coordinado. Pero nada de eso eliminaba el peligro. La realidad era que, en el aire, todo podía salir mal en segundos. Un fallo mecánico, un disparo en el motor, una ráfaga de viento mal calculada. Los márgenes eran mínimos, el miedo era constante, el terror era parte del día a día. Con el paso de los años, los diseños se volvieron más refinados. Algunos aviones empezaron a llevar doble ametralladora sincronizada, aumentando así la potencia de fuego sin sacrificar maniobrabilidad. También se comenzaron a montar cámaras de fotografía aérea de mayor precisión, que permitían planificar ataques de artillería con una exactitud nunca antes vista. El cielo ya no era un lugar de exploración, era un campo de batalla. Uno donde no había trincheras ni refugios, donde un giro equivocado podía significar la muerte y donde el valor, por más que abundara, no garantizaba nada. Los pilotos eran hombres jóvenes, muchos de ellos de apenas 20 años. Algunos ni siquiera habían terminado sus estudios. Eran elevados al estatus de héroes en los periódicos y en la propaganda, mientras que en realidad enfrentaban una guerra que los consumía física y mentalmente. La mayoría no sobrevivía más de 2 o 3 meses en el frente. Muchos ni siquiera llegaban a tener una tumba. Simplemente desaparecían entre las nubes o caían tras las líneas enemigas, sin que nadie supiera exactamente qué les ocurrió. Una de las imágenes más poderosas de la guerra aérea fue la del avión solitario envuelto en llamas, cayendo lentamente, dejando una estela de humo negro en el cielo. Lo que para muchos observadores parecía una visión casi poética, para quienes lo vivían era una condena inapelable. Muchos pilotos no morían por los disparos directos del enemigo, sino por lo que venía después. Incendios, caídas desde cientos de metros, estallidos de sus propios depósitos de munición. Algunos sobrevivían al impacto, solo para quedar atrapados dentro de los restos ardiendo. Otros quedaban colgados de árboles, gravemente heridos, esperando que los capturaran o que los encontraran sus propios compañeros. Y lo más brutal es que no todos los enemigos eran desconocidos. Dado que los escuadrones operaban en áreas específicas, no era raro que un piloto viera repetidamente al mismo oponente. En algunos casos, hasta sabían sus nombres. Había una especie de respeto forzado entre enemigos que se perseguían a muerte en el aire. El Barón Rojo, Manfred von Richthofen, el más famoso de todos, murió en abril de 1918. Tenía apenas 25 años y 80 victorias confirmadas. Su muerte marcó simbólicamente el principio del fin de la era de los ases legendarios. Tras su caída, fue enterrado con honores militares por sus enemigos británicos. Su avión rojo, temido y venerado, se convirtió en leyenda. Pero su destino fue el mismo que el de miles de otros jóvenes que habían desafiado el cielo en máquinas hechas con tela y madera. La Primera Guerra Mundial terminó en noviembre de 1918. Para entonces, el combate aéreo había cambiado para siempre. Lo que comenzó como vuelos de reconocimiento sin armas, terminó con escuadrones bien entrenados, tácticas complejas y una industria aeronáutica volcada completamente al esfuerzo de guerra. Pero el precio fue altísimo. Se estima que más de 15.000 pilotos murieron en combate aéreo durante el conflicto. Muchos más murieron en accidentes, entrenamientos fallidos o fallos mecánicos. El combate en el aire se convirtió en una de las experiencias más extremas del conflicto, con tasas de mortalidad comparables y en algunos casos superiores a las del combate en tierra. Tras el armisticio, muchas de las lecciones aprendidas no se olvidaron. Las potencias del mundo comenzaron a invertir seriamente en fuerzas aéreas. Se desarrollaron nuevos motores, fuselajes metálicos, armas más avanzadas. Lo que antes había sido improvisado, ahora se convirtió en doctrina. La aviación ya no sería solo un apoyo, sería un arma decisiva.
Y así, los horrores vividos por aquellos primeros pilotos sirvieron como cimientos, dolorosos pero necesarios, para el desarrollo de la guerra moderna. Cada error, cada caída, cada avión derribado enseñó algo. Y aunque la historia suele recordar a los grandes nombres como Richthofen o Lothar, lo cierto es que fueron miles los que dieron su vida en ese cielo sin fronteras, sin protección y sin piedad. La brutalidad del combate aéreo en la Primera Guerra Mundial no solo estaba en la violencia del enfrentamiento, sino en lo primitivo de todo el entorno, sin cabinas cerradas, sin oxígeno, sin paracaídas, sin margen de error. Pilotos que aprendían a volar en semanas, que eran enviados al frente con apenas horas de vuelo y que a veces morían antes de haber disparado una sola bala. La aviación militar nacía envuelta en fuego, sangre y tragedia, y nadie que volara en esos años regresaba siendo el mismo. Los que sobrevivían, vivían con las imágenes del combate grabadas en la mente. La caída de un compañero, el olor del aceite quemado, el rugido del motor, el vacío cuando el avión entraba en barrena. Y, por encima de todo, la certeza de que habían estado tan cerca de la muerte como un ser humano podía estar sin cruzar la línea. Hoy, un siglo después, aún se estudian sus combates, sus tácticas, sus máquinas. Pero lo que a menudo se olvida es lo que ellos sintieron, lo que padecieron y lo que perdieron. Los horrores del combate aéreo en la Primera Guerra Mundial no solo definieron un nuevo tipo de guerra, también dejaron una huella imborrable en la historia humana. Suscríbete si te gustó este video y acompáñanos en los próximos episodios donde seguiremos revelando las realidades más crudas de la historia militar.